Hace mucho frío, tiemblo, sobre todo en las mañanas al despertar. Estas son las palabras de Tatiana, una residente ucraniana de 70 años, quien en una entrevista con Sky News describió el horror absoluto que muchos ucranianos están viviendo, ahora mismo. El país enfrenta uno de sus peores inviernos, con temperaturas de hasta 20 GI, difíciles de soportar incluso en condiciones normales. Durante la guerra, con Rusia atacando la infraestructura energética de Ucrania, el frío se vuelve mortal en todo el país. La gente está enfrentando el invierno en completa oscuridad, sin calefacción eléctrica. Esto ha sido un gran desafío en lugares más cercanos a las líneas del frente, como Donetsk y Zaporizhia. Un médico de Médicos Sin Fronteras informó que en una aldea los residentes solo tenían electricidad 1 hora y media al día. Aunque en Kiev la situación no es tan grave, los residentes aún enfrentan cortes de energía que vuelven inútiles los elevadores. Para Tatiana, quien vive en el 9º piso de un complejo de apartamentos, esto ha significado que ha tenido que aprender a controlar su respiración mientras sube las escaleras heladas para reducir el esfuerzo en su corazón. No es la única. Así es la vida en el cuarto invierno de guerra en Ucrania. Viviendo en la oscuridad. Victoria Bondarenko, de 23 años, residente de Kryvria, dijo recientemente a los reporteros que la vida se había reducido a 3 simples cálculos. Y la citaremos aquí. ¿Dónde cargar mi teléfono, mantenerme caliente y planear el día por los cortes de luz? Siento que siempre estoy esperando. Estos son los mismos cálculos que muchos están haciendo en toda Ucrania, y sus horarios se han convertido en una especie de rutina. Se despiertan antes del amanecer para llenar botellas y otros recipientes con agua mientras hay electricidad en sus casas. Cocinan suficiente comida para que les dure durante las horas de apagón y luego revisan los reportes del clima para ver qué tanto peor se va a poner. Para familias con niños, la situación es más difícil. Hanna, madre de 38 años desplazada de Donetsk y ahora en Kiev, contó a World Vision que sus hijos se estresan más cada día. Ella contó que su familia vive en un departamento pequeño con cortes de luz diarios. Y como todo depende de la electricidad, no puede cocinar ni siquiera calentar su casa, y como resultado, sus hijos se enferman con más frecuencia. La electricidad esporádica y la calefacción poco confiable han forzado el cierre de muchas escuelas al no poder mantener temperaturas seguras en las aulas. Esto, según Sonia Kush, directora de Save the Children en Ucrania, ha dejado a muchas familias en el limbo, sin un lugar donde dejar a sus hijos durante el día, sin escuelas. Mariana Kyuk, una podóloga, no sabía dónde dejar a su hijo Sahar cuando iba a trabajar. Le dijo a CBS News que algunos días se lo llevaba al trabajo, mientras que otros lo dejaba solo en casa. Decisión difícil, ya que su casa no tenía calefacción, pero aún era posible encontrar alivio. La Cruz Roja y el gobierno ucraniano han puesto carpas y vagones con calefacción, estaciones de carga y Wi-Fi. Varias escuelas siguen semioperativas con generadores. Pero como le dijo Oksana Daniluk, una madre de 3 hijos, a CNN, ningún generador puede durar 16 horas sin electricidad. Esto significa que las escuelas han tenido que ser creativas con lo que pueden hacer para tratar de mantener un sentido de normalidad para los estudiantes. A veces funciona, a veces no. Para los ancianos, el frío y los cortes de energía presentan su propio conjunto de desafíos. Como mencionamos en nuestra introducción de hoy, los apagones constantes han dejado fuera de servicio los elevadores. Para los aún móviles como Tatiana, esto es un reto manejable. Para Irina Mikhailovna, de 83 años, esto implica estar mayormente confinada en casa y con mala señal de celular. Dijo a ABC que temía no poder contactar a su familia o a una ambulancia. Aunque vuelve la electricidad, los residentes siguen atrapados porque los elevadores son inseguros por las fluctuaciones de voltaje. En el sur de Ucrania, la situación tampoco mejora. Un trabajador social registró el caso de una mujer de 87 años que vivía sola y debía adaptarse a los cortes de luz. Según el trabajador social, esto era prácticamente imposible. Este frío también tiene consecuencias muy reales para la salud. Ed Ivashchuk, desplazado de la ocupada Melitopol, vive ahora en Kiev. Le contó a ABC que, aunque dormía con ropa abrigadora y mantas, seguía despertando con frío y dolor pulmonar, parecido a una neumonía. Sin calefacción, la temperatura en la mayoría de los departamentos puede bajar a 10 grados Celsius, 8 menos que lo normal. Recomendado como saludable por la OMS. La OMS advierte que el frío eleva el riesgo de problemas cardiovasculares, arritmias, accidentes cerebrovasculares y complicaciones metabólicas, sobre todo en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Ucrania ya experimentó esto en el invierno menos severo de 2022-2023.
Los investigadores encontraron que el 75.2% de las personas encuestadas habían sufrido infecciones respiratorias, siendo los hogares más grandes los más afectados. Acción Humanitaria reportó que 1 de cada 5 familias tiene problemas de salud por el frío en interiores, según UNICEF. Los bebés necesitan cuidados adicionales durante este tiempo porque pierden calor corporal rápidamente y tienen un mayor riesgo de hipotermia y enfermedades respiratorias. Condiciones que pueden ser mortales sin calor ni atención médica. El frío y la oscuridad afectan la salud mental, sobre todo de niños con visión mundial. Alertan que largas horas en la oscuridad y casas frías incrementan estrés, ansiedad y aislamiento en niños. Esto agrava la crisis de salud mental que afecta al país desde el inicio de la guerra y existen peligros además del frío. Muchos ucranianos han encontrado formas creativas de calentar sus hogares, aunque esto trae nuevos desafíos. Según NPR, en edificios altos sin gas, las personas usan velas, parrillas y ladrillos para crear una estructura sobre la parrilla. Este método es efectivo, pero también es peligroso, ya que crea un riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Varias personas, en su mayoría mayores, han muerto al usar estufas de gas para calentar sus casas. Una familia falleció por un generador en su balcón. A pesar de todos estos desafíos, todavía hay algunos aspectos positivos. CNN reporta que en algunos complejos residenciales, durante apagones, los vecinos cocinan juntos en una fogata y socializan en redes sociales. Residentes con más horas de luz ayudan a quienes no tienen. Las cafeterías, gasolineras y los residentes locales invitan a los trabajadores de las compañías de servicios públicos y energía que participan en las reparaciones a café caliente y bocadillos. Como dijo Oksana Daniluka CNN, la oscuridad no impide vivir. Aunque ese mensaje es útil, también es desafiante, porque rendirse ante la vida es justo lo que Rusia espera que los ucranianos hagan. Putin juega su carta. Este invierno es especialmente difícil para Ucrania por una razón sencilla. Tras años de ataques a la infraestructura energética, Rusia intensifica la presión sobre minas de carbón y líneas eléctricas. Rusia ha atacado la infraestructura de Ucrania durante toda la guerra. Estos ataques de la semana pasada destacan porque ocurrieron después de que Trump anunciara que el Kremlin aceptó una pausa temporal en los ataques con misiles a Kiev. Y no fue solo Trump quien lo dijo, el Kremlin también confirmó la pausa. Pero el portavoz Dmitry Peskov se negó a responder preguntas sobre qué exactamente estaría fuera de los límites. En cambio, dijo que el objetivo era crear condiciones favorables para llevar a cabo conversaciones de paz. Esto suele ser el caso, aunque lo que Moscú presentó como un gesto de buena voluntad, en realidad no fue nada de eso. El 2 de febrero, menos de un día antes de las conversaciones de paz en Abu Dhabi, Rusia lanzó uno de sus mayores ataques de la guerra. Según el presidente Zelensky, alrededor de 450 drones y 70 misiles impactaron al menos 5 regiones en toda Ucrania, siendo los principales objetivos las instalaciones energéticas. El ataque dejó sin calefacción a varias ciudades, incluida Kiev, donde se prevé que las temperaturas sigan bajando. Al describir el ataque, Andrei Sybir, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, dijo lo siguiente: Putin esperó el frío y reunió drones y misiles para seguir atacando al pueblo ucraniano. Ni los esfuerzos diplomáticos en Abu Dhabi ni sus promesas a Estados Unidos detuvieron el terror contra la gente en el invierno más duro. Fin de la cita por estos ataques. El consultor energético Alexander Kachenko ha estimado que la capacidad de generación de energía de Ucrania ha caído de 33.7 gigavatios a aproximadamente 14. Kiev necesita 17 gigavatios para pasar el invierno. Saquen sus propias conclusiones. Moscú afirmó que esos ataques van dirigidos a infraestructura militar ucraniana. Que estos ataques aumenten en los meses fríos y afecten estaciones y transformadores que abastecen a la población civil sugiere que tienen otro objetivo. Analistas occidentales y funcionarios ucranianos lo llaman usar el invierno como arma. Rusia busca hacer la vida civil insoportable para quebrar la moral ucraniana y forzar a Kiev a aceptar una paz desfavorable, según Putin. Brookings concluyó que Rusia quiere colapsar la economía y así impedir el esfuerzo militar. Algunos investigadores creen que Rusia busca dividir la red eléctrica ucraniana en secciones aisladas, más difíciles de mantener. También debemos considerar que Putin busca fortalecer su posición internacional antes de las conversaciones en Abu Dhabi. Quizá él piense que más sufrimiento civil hará que Occidente presione a Kiev para aceptar sus demandas territoriales. Los gobiernos europeos podrían cansarse de ver a los ucranianos morir en sus hogares por el frío y decidir que una mala paz es mejor que el sufrimiento humano continuo.
También está el costo para la infraestructura energética de Ucrania que deberá repararse tras la guerra. Putin podría apostar a que el costo de reconstrucción aumente aún más. Las naciones occidentales dejarán de querer apoyar a Ucrania. Esta es una de las posibilidades menos probables. Aunque nadie quiere ver sufrir a Ucrania, la mayoría de los líderes occidentales creen que si Ucrania cae ante Rusia, sufrirá más. También existe la posibilidad de que Vladimir Putin esté montando un espectáculo para su audiencia nacional, dado que su gobierno se ha visto obligado a negociar con los ucranianos. Tras asegurar que podían terminar la operación militar especial en 3 días, ahora debe mostrar que Rusia no es débil. Los ataques a estaciones de energía generan imágenes dramáticas en la televisión rusa y refuerzan la idea de una victoria rusa inevitable. Quiere probar que los ucranianos pronto se rendirán y terminarán la guerra. Existe otra opción, más preocupante, que debemos considerar. Putin podría estar atacando la infraestructura energética de Ucrania simplemente porque puede. Los ataques no obligarán a Ucrania a rendirse, porque si fueran a rendirse, ya lo habrían hecho. Probablemente no mejorarán la posición de Rusia en la mesa de negociaciones y definitivamente no harán que las naciones occidentales sean más comprensivas con las demandas rusas. Podría permitir que Putin demuestre su poder de maneras que la población ucraniana nunca olvidará. Resiliencia. Ucrania ha sobrevivido a 4 inviernos de guerra y aunque cada uno ha puesto a prueba la resistencia de la población más que el anterior, el país sigue adaptándose. Como mencionamos, pese a los desafíos, el pueblo ucraniano no se ha rendido y sigue hallando soluciones creativas. Las escuelas operan y brindan normalidad a los niños cuando es posible, mientras los vecinos se apoyan para sobrevivir al frío y la oscuridad. La infraestructura del país ha mostrado resistencia. Aunque la generación de energía en Ucrania disminuyó, parte ya opera de nuevo. Masai Sanovitz, un investigador principal en Brookings, estima que se han restaurado entre 4 y 5 gigavatios de capacidad, en su mayoría plantas de energía a base de carbón. La pronta y numerosa ayuda en equipos de energía de la Unión Europea y Japón demuestra lo fundamental que ha sido el apoyo de los aliados para restaurar esta capacidad en Ucrania. Mientras que en muchas partes del mundo en línea se da por hecho que Estados Unidos ha dado miles de millones a Ucrania, mientras que Europa simplemente se ha quedado de brazos cruzados. Esa perspectiva está completamente desactualizada. La Unión Europea asignó 105.5 mil millones de dólares en ayuda solo para 2026 y 2027. Ha entregado 10.000 generadores, miles de transformadores y millones de LEDs, beneficiando a 9 millones de personas con electricidad. Incluso Alemania, que antes era famosa por ofrecerle a Ucrania solo 3.000 cascos para defenderse de un ataque ruso, ha tomado la iniciativa de manera unilateral. Ofrecemos unidades móviles para dar calor y luz a quienes lo necesitan. Pero aunque vale la pena resaltar estos aspectos positivos, no queremos intentar convertir esta historia oscura y sombría en una especie de cuento de hadas conmovedor. Actualmente hay una gran crisis humanitaria en la frontera de Europa, junto a Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Millones de europeos sufren temperaturas bajo cero, agravadas por los ataques y bombardeos diarios de Rusia, cuyo ejército muestra un gran desprecio por la vida de los civiles ucranianos y de sus propios soldados. Lo más triste es que no tiene que ser así. Como dijo recientemente el presidente Zelensky a los líderes europeos en el Foro Económico Mundial en Davos, el continente es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Putin y disuadirlo de llevar a cabo estos ataques. En vez de esperar que Donald Trump cambie de opinión y deje de apoyar al autócrata ruso, Europa está reforzando su ayuda a Ucrania en febrero de 2026, pero sigue siendo reactiva en el mejor de los casos, respondiendo a los acontecimientos dictados por Putin o Estados Unidos, en lugar de intentar influir en los acontecimientos por sí misma. Un pobre consuelo para los millones en ciudades como Kiev, sin luz ni calefacción. Estas apuestas crecerán si Rusia actúa con impunidad. Sus fuerzas ya cazan civiles con drones en Hasims, conocidos como safaris humanos. Las fuerzas de Moscú cometen crímenes de guerra a una escala no vista en Europa desde 1945. A menos que los aliados de Ucrania puedan intervenir y aumentar el costo para Rusia, estos crímenes solo van a empeorar. Gracias por vernos.